Mis queridos hermanos, estamos hoy en la fiesta de San Lucas Evangelista. Si recordamos, San Lucas Evangelista escribió 2 libros que los recomiendo hoy leer. El tercer evangelio, el Evangelio de San Lucas, y la continuación de ese tercer evangelio, que es los Hechos de los Apóstoles. Los 2 textos tienen un significado particular. El evangelio parte de Galilea, parte del sitio de la revolución y va camino al centro de la corrupción, del poder político, religioso, Jerusalén. Y allí es donde muere Jesús. Y ahí termina el evangelio. Pero los Hechos de los Apóstoles comienza también en el momento de la liberación, según Lucas, que ya no es Galilea, sino es Jerusalén. Y pone entonces a todos también en camino, aunque se desvía San Pablo por un lado y por otro, lo pone en camino hacia el centro de corrupción política y religiosa en aquella época, Roma. Es decir, se parte de Jerusalén en camino para llegar se parte de Galilea a Jerusalén y se transforma Jerusalén. Y se parte de Jerusalén para llegar a Roma. Si lo hablamos, se parte de la vida cotidiana para llegar a la muerte y a la resurrección de Jesús. Se parte de la iglesia incipiente para llegar a la iglesia de Roma, a la iglesia que conocemos, a la gran iglesia. Recordemos también que San Lucas es médico y que seguramente acompañó a Pablo durante todos sus viajes, compartiendo y cuidando la desgastada salud de aquel gran apóstol. San Lucas Evangelista, entonces, este gran hombre, este médico, como lo llama San Pablo, dice, era médico, pero era un médico bueno, o ¿cómo podríamos decir, citando las palabras de Pablo, Lucas, el médico muy amado? Los invito entonces para que leamos el Evangelio de San Lucas, su primera parte, y la segunda parte en los Hechos de los Apóstoles, que es empezar desde Jesús para llegar a Jerusalén, comenzar con los apóstoles como Jesús para llegar a Roma y fundar y organizar la iglesia. Escuchemos el Evangelio de hoy, 18 de octubre, fiesta de San Lucas. Precisamente lo tomamos de San Lucas. En el capítulo 10, verso del 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y le decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No lleváis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entréis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. El Señor sabe que tenemos que ir de 2 en 2. Los misioneros van de 2 en 2. Los esposos misioneros van de 2 en 2. Es decir, el Señor sabe que solo no podemos. A veces nos sentimos de fallecer. Yo admiro a los hermanos diocesanos que son capaces de vivir solos y son capaces de entregar ese amor a Dios. Gracias a Dios nosotros vivimos en comunidad y podemos colocar nuestra mano en el hombro del compañero para poder sentir nuestras dolencias, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras angustias, pero para poder evangelizar
de dos en dos. Que el Señor nos dice hoy, la miel es abundante, ve tú también a evangelizar. No puedes quedarte como médico, como enfermera, como profesor, como alumno, como estudiante, como papá, como mamá, como esposa, como esposo, como hijo. Estás llamado a evangelizar. Ay de mí si no evangelizo, podríamos decir. Tengo que ir de dos en dos, ponerme en camino desde mi liberación al centro del mal. Y eso que les decía de San Lucas, de los evangelios, podríamos aplicarlo también a nosotros. Tengo que salir desde mis principios, podríamos decir así, negativos, que he aprendido, y despojarme de ellos para mirar hacia adelante, para mirar a Dios. No puedo quedarme con una carga y llevarla aquí pesada que casi me pone al piso y seguir solamente mirando al piso. Dios nos dice hoy, son dos, tómanse de la mano y ven a evangelizar, ve a evangelizar. ¿Y qué es evangelizar en el matrimonio? Nada más que dar testimonio de Dios a sus hijos. ¿Qué es como hijo evangelizar? Entender y amar a los papás y obedecerles en todo momento. ¿Y qué es evangelizar en la iglesia? Ser el catequista, ser el instituto misionero seglar alfonsiano, el INSA, pertenecer a cualquier grupo de la iglesia, pero ponerse a evangelizar, no a criticar, a buscar a Dios, a poner a Dios más cerca de aquellos que no lo conozcan, pero sobre todo a ponerlo de una manera sencilla, amorosa, no con grandes discursos, con grandes cosas, y que la gente diga, se habló bien, se escuchó bonito, pero no se entendió nada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.